Durante más de 3 décadas, un cuerpo congelado ha fascinado a científicos de todo el mundo. Apareció como un fantasma atrapado en el hielo de los Alpes, donde nadie esperaba encontrar algo tan extraordinario. Ötzi, el hombre de hielo, un viajero solitario del pasado que murió hace más de 5300 años y sin saberlo se convirtió en uno de los testimonios más valiosos de la prehistoria europea. Conocemos que comió antes de morir, qué ropa llevaba, qué enfermedades padecía, incluso cómo lo asesinaron. Pero hasta ahora persistía una pregunta fundamental: ¿quién era realmente? ¿Un habitante común de los Alpes o un forastero con un linaje olvidado? Un revolucionario estudio genético publicado en 2025 hectáreas revelado algo completamente inesperado. Al examinar las células de Ötzi con tecnología de última generación, los científicos descubrieron rastros de una historia que no encajaba, un linaje único, un origen más complejo de lo imaginado. Hoy no solo exploraremos cómo murió Ötzi, sino que descubriremos por qué su ADN lo convierte en una figura única en la historia humana y cómo sus genes podrían reescribir todo lo que creíamos saber sobre los primeros habitantes de Europa. El 19 de septiembre de 1991, 2 excursionistas alemanes tropezaron con lo que parecía un cadáver reciente semienterrado en el hielo de los Alpes tiroleses. Lo que no sabían era que acababan de realizar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Un cuerpo humano perfectamente conservado desde hace más de 5300 años. A Ötzi lo encontraron con todo intacto. Ropa elaborada, herramientas sofisticadas, armas de precisión, incluso restos de su última comida. Era como si el tiempo se hubiera detenido con él. Los análisis revelaron que tenía aproximadamente 45 años cuando murió, una edad considerablemente avanzada para su época. Medía poco más de 1,60 metros y su cuerpo mostraba signos de una vida dura. Sufría artritis, tenía caries dental y portaba enfermedades como la bacteria de Lyme. En su estómago, los forenses hallaron carne de íbice, ciervo rojo y restos de trigo ancestral. Pero lo más revelador fue la flecha rota clavada en su espalda, evidencia clara de que había sido asesinado. Su equipamiento era extraordinario para la época: una hacha de cobre puro, cuchillos de piedra tallada, un carcaj con flechas sin terminar, un arco de tejo y una mochila de cuero. Vestía capas de pieles cosidas a mano y calzado especialmente diseñado para el frío extremo alpino. Este no era un vagabundo o un pastor común. Era alguien con conocimientos especializados, recursos considerables y un propósito definido. Sin embargo, murió completamente solo en una de las regiones más inhóspitas de Europa. Durante décadas, la pregunta se repitió obsesivamente entre los investigadores: ¿qué hacía este hombre tan bien preparado y equipado, solo en la alta montaña? Las teorías abundaban: había huido de algo, lo perseguían, fue víctima de una emboscada. A medida que la ciencia forense avanzaba, Ötzi se transformó en algo mucho más que una momia. Se convirtió en una verdadera cápsula del tiempo, un mensajero de una era donde la escritura no existía y donde cada objeto, cada célula, cada fibra podía narrar una historia perdida. Y hoy, gracias a los avances en secuenciación genética, su ADN nos habla más fuerte que nunca. Durante años, los científicos creyeron que Ötzi representaba el retrato perfecto del hombre alpino del Calcolítico. Un agricultor, cazador y comerciante típico de su época, alguien que encajaba perfectamente en el paisaje social de los Alpes del Sur. Pero un estudio genético revolucionario ha demostrado que, a nivel biológico, era cualquier cosa menos común. File 1. Un equipo internacional de investigadores liderado por Valentina Coya del Instituto de Estudios sobre Momias en Bolzano analizó meticulosamente el ADN de 47 individuos que vivieron en los Alpes orientales entre el 6400 y el 1300 a.C. De estos, 15 eran prácticamente contemporáneos a Ötzi y habitaban zonas geográficamente cercanas, proporcionando el contexto perfecto para comparaciones genéticas. A primera vista, Ötzi parecía encajar con su entorno. Al igual que sus supuestos vecinos, su ADN mostraba un alto porcentaje de ascendencia anatolia. Esto significaba que descendía de aquellos primeros agricultores que, miles de años antes, habían migrado desde la actual Turquía trayendo consigo la revolución agrícola a Europa. Pero cuando los genetistas profundizaron en el análisis, las diferencias comenzaron a emerger de manera espectacular. Mientras los demás hombres de su época portaban un linaje paterno llamado G2A2B, común en Europa neolítica, el de Ötzi era completamente distinto, una rama extremadamente rara conocida como GZ6208.
Este linaje nunca se había documentado en personas de su región ni su frecuencia actual en Europa es inferior al 1%. Más sorprendente aún fue su linaje materno. Otzi pertenecía a un subgrupo de ADN mitocondrial llamado K1F que, según los estudios más recientes, no se ha encontrado en ningún otro ser humano, ni antiguo ni moderno. Su madre había dejado una huella genética que simplemente desapareció de la faz de la Tierra. Esta combinación única lo convierte en un verdadero enigma genético. ¿Era Otzi descendiente de una comunidad extremadamente aislada? ¿Provenía de otra región como el norte de Italia o incluso directamente de Anatolia? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí es indiscutible es que su código genético lo diferenciaba de prácticamente todos los que vivieron a su alrededor. La mayoría de los contemporáneos de Otzi mostraban una homogeneidad genética típica de sociedades cerradas y estables. Vivían en estructuras sociales patrilocales, donde los hombres permanecían en sus tierras ancestrales generación tras generación, mientras las mujeres llegaban de otras regiones a través del matrimonio, aportando diversidad genética materna. Este patrón era común en muchas culturas neolíticas. El hombre protegía y heredaba la tierra, la mujer traía variabilidad genética. En estos pueblos alpinos, los varones compartían cromosomas y similares, señal clara de una continuidad familiar y territorial. Pero Otzi rompía completamente este molde. Su linaje masculino no solo era una rareza estadística, sino que su linaje materno representaba un misterio absoluto. El haplogrupo K1F era un rastro genético sin precedentes, una línea evolutiva que no ha sido encontrada en ningún otro lugar del mundo. Los científicos han propuesto varias teorías para explicar esta singularidad genética. Algunos creen que pudo haber pertenecido a un grupo extremadamente aislado, con muy pocas conexiones matrimoniales con otras comunidades. Esta endogamia habría preservado linajes raros durante generaciones. Otros investigadores sugieren que era un forastero, alguien que había viajado desde regiones lejanas y terminó en esos valles alpinos por razones que desconocemos. Su ropa y herramientas demuestran que conocía perfectamente el entorno alpino, pero genéticamente no pertenecía a él. Más intrigante aún es la posibilidad de que su diferencia genética hubiera sido reconocida por sus contemporáneos. ¿Fue bien recibido en las comunidades locales? ¿Lo consideraban uno más o su origen distinto lo marcó de alguna manera? No tenemos respuestas definitivas, pero su aislamiento genético, combinado con su muerte violenta, deja abierta una puerta inquietante. La flecha clavada en su espalda sugiere que fue asesinado intencionalmente. ¿Fue su linaje raro y diferente lo que selló su destino? ¿Se extinguió con él una rama genética única de la humanidad? Una vida, una muerte violenta, y un vacío genético que nadie ha logrado llenar desde entonces. Para comprender verdaderamente a Otzi, debemos retroceder en el tiempo hasta los albores de la historia europea. Hace aproximadamente 18.000 años, cuando los glaciares comenzaron su lento retroceso, grupos de cazadores-recolectores paleolíticos penetraron en los valles alpinos. Se establecieron en estas regiones hostiles, cazando animales salvajes como íbices y ciervos, recolectando frutos silvestres y adaptándose a uno de los entornos más desafiantes del continente. Miles de años después, alrededor del 7000 a.C., llegó la revolución neolítica. Desde Anatolia, la actual Turquía, grupos de agricultores pioneros trajeron consigo semillas domesticadas, ganado y una forma de vida completamente nueva. Crucialmente, estos nuevos pobladores no exterminaron a los antiguos cazadores-recolectores, se mezclaron con ellos. Esta fusión cultural y genética dio origen a comunidades únicas, montañesas, aisladas geográficamente y extraordinariamente resistentes. Para el 4800 a.C., la mayoría de las personas que habitaban los Alpes tenían entre un 80% y un 90% de ascendencia anatolia. A diferencia de otras regiones de Europa, donde las migraciones posteriores alteraron significativamente la composición genética, esta proporción se mantuvo notablemente estable durante siglos. Los Alpes se convirtieron en una especie de cápsula genética humana, un rincón del continente donde la herencia biológica apenas cambiaba. Y en medio de esta estabilidad genética apareció Otzi. Pero su ADN no solo confirmaba esta herencia anatolia común, la llevaba al extremo. Los análisis más recientes muestran que Otzi poseía una de las tasas más altas de ascendencia anatolia jamás registradas en la Europa prehistórica, un asombroso 92%. Esto superaba significativamente lo común en su época, como si su familia hubiera permanecido completamente aislada durante generaciones,
sin contacto alguno con otros linajes. Esta pureza genética casi absoluta plantea preguntas fascinantes. ¿Fue precisamente este aislamiento lo que lo hizo diferente y único? ¿O provenía de otra región con costumbres similares, pero un origen genético distinto? Lo que resulta indiscutible es que no representaba a la población general de su época. Mientras el resto de la comunidad alpina se mezclaba gradualmente con poblaciones circundantes, Otzi parecía conservar una genética ancestral casi intacta. Era una reliquia viviente, un fósil humano preservado no en piedra, sino en sangre y ADN. Quizás por eso su final fue tan solitario, no por lo que portaba o lo que había hecho, sino por lo que representaba genéticamente. Una sombra de un pasado que estaba desapareciendo, un linaje atrapado entre el hielo eterno y el olvido histórico. Mientras Otzi recorría los valles alpinos hace más de 5 milenios, otros hombres y mujeres habitaban las mismas montañas imponentes. Pero los análisis genéticos han revelado que, aunque compartieran territorio y posiblemente recursos, no compartían la misma historia biológica. Los estudios de los 15 individuos contemporáneos a Otzi revelan una estructura social claramente definida. Estas eran sociedades patrilocales en el sentido más estricto del término. Los hombres nacían, crecían, se reproducían y morían en el mismo lugar donde habían nacido sus padres y abuelos. Heredaban tierras, tradiciones, técnicas de supervivencia y, crucialmente, linajes genéticos. Eran raíces humanas profundamente enterradas en el mismo suelo generación tras generación. Las mujeres, por el contrario, llegaban desde otras regiones. Se integraban a estas comunidades a través del matrimonio, trayendo consigo nuevas variantes genéticas en su línea materna. Este patrón era extremadamente común en culturas neolíticas. Proporcionaba estabilidad territorial masculina mientras aseguraba diversidad genética a través de las madres. En estos pueblos alpinos, los varones compartían cromosomas y similares, evidencia genética clara de continuidad patrilineal. Pero Otzi era la excepción absoluta a esta regla. Su linaje masculino no solo era estadísticamente raro, sino completamente ausente en su supuesta región de origen. Su linaje materno representaba un enigma aún mayor, el misterioso K1F que no ha sido documentado en ningún otro ser humano conocido. Esta doble singularidad genética plantea preguntas profundas sobre su integración social. ¿Cómo era percibido por las comunidades locales? Sus herramientas y vestimenta demuestran conocimiento íntimo del entorno alpino, sugiriendo que no era un principiante en la región. Sin embargo, genéticamente no tenía conexión directa con sus supuestos vecinos. Algunos científicos especulan que pudo haber sido descendiente de una subpoblación agrícola extremadamente aislada, que mantuvo poca o ninguna mezcla con grupos circundantes durante generaciones. Otros proponen que era genuinamente un forastero, alguien que había migrado desde regiones distantes como el norte de Italia o incluso directamente desde Anatolia. Lo que resulta particularmente intrigante es cómo su diferencia genética podría haber influido en su destino final. El hecho de que muriera violentamente, con una flecha clavada en la espalda, en una región aparentemente hostil, podría no ser casualidad. ¿Era su origen genético distinto conocido y problemático para las comunidades locales? ¿Se extinguió con él deliberadamente una línea genética considerada ajena? Estas son preguntas que probablemente nunca podremos responder completamente, pero que añaden capas de misterio a la ya fascinante historia de Otzi. Una de las revelaciones más impactantes de los estudios genéticos recientes es que Otzi podría haber sido literalmente el último representante de su línea materna. El haplogrupo mitocondrial K1F que portaba no ha sido identificado en ningún otro individuo, ni en muestras arqueológicas de miles de años de antigüedad ni en poblaciones modernas de todo el mundo. Esta extinción genética plantea preguntas fascinantes sobre la dinámica poblacional del Neolítico europeo. ¿Cómo es posible que una línea genética completa desaparezca sin dejar rastro? Los investigadores han propuesto varias explicaciones. La hipótesis más probable sugiere que el linaje K1F pertenecía a una población extremadamente pequeña y aislada. En comunidades muy reducidas, la deriva genética puede eliminar variantes raras simplemente por casualidad estadística. Si la población ancestral de Otzi era muy pequeña, es posible que su línea materna se hubiera extinguido naturalmente a lo largo de los milenios. Alternativamente, algunos científicos plantean que esta extinción podría haber sido menos aleatoria. Las sociedades neolíticas tenían estructuras sociales complejas,
y es posible que ciertos linajes fueran marginados o excluidos de la reproducción por razones culturales o políticas. Si Otzi pertenecía a un grupo considerado ajeno o problemático, su linaje podría haber sido deliberadamente eliminado. La evidencia de su muerte violenta añade peso a esta hipótesis. La flecha en su espalda no sugiere un accidente de caza o un encuentro casual con bandidos. Parece más bien el resultado de un conflicto planificado, posiblemente relacionado con su estatus de forastero genético y cultural. Lo que hace aún más extraordinario el caso de Otzi es que su linaje paterno, aunque raro, no está completamente extinto. El haplogrupo GZ6208 aún existe en poblaciones europeas modernas, aunque con una frecuencia inferior al 1%. Esto sugiere que hubo otros hombres con ascendencia paterna similar, pero que por alguna razón sus descendientes no se establecieron permanentemente en los Alpes orientales. Esta disparidad entre extinción materna y supervivencia paterna limitada podría reflejar diferencias en los patrones de migración y asentamiento. Los hombres del linaje de Otzi podrían haber sido viajeros o comerciantes que se movían entre regiones sin establecer familias permanentes. Las mujeres de su linaje materno, por el contrario, podrían haber pertenecido a una población sedentaria que finalmente desapareció. Desde una perspectiva científica moderna, la extinción del linaje de Otzi representa una pérdida irreparable de diversidad genética humana. Cada línea genética extinta lleva consigo información única sobre migraciones ancestrales, adaptaciones ambientales y historia evolutiva. En el caso de Otzi, hemos perdido para siempre las claves genéticas que podrían haber iluminado aspectos desconocidos de la colonización neolítica de Europa. Los descubrimientos genéticos sobre Otzi tienen implicaciones profundas para nuestra comprensión de la Europa prehistórica. Durante décadas, los arqueólogos han construido modelos de migración y asentamiento basados en evidencia material, herramientas, cerámica, patrones de construcción. Pero el ADN de Otzi sugiere que la realidad poblacional era mucho más compleja de lo que estos modelos indicaban. La existencia de linajes genéticos únicos como el de Otzi implica que hubo múltiples oleadas migratorias menores que no han sido detectadas por la arqueología tradicional. Estas migraciones podrían haber involucrado grupos pequeños, familias extendidas o incluso individuos aislados que se movían a través del paisaje europeo por razones que desconocemos. Además, la extinción de su linaje materno sugiere que la transición del Neolítico al Calcolítico fue más turbulenta de lo previamente pensado. En lugar de un proceso gradual y pacífico de mezcla poblacional, podríamos estar observando evidencia de conflictos, exclusiones sociales y extinciones dirigidas de ciertos grupos. El caso de Otzi también desafía nuestras asunciones sobre la movilidad en el Neolítico. Su equipamiento sofisticado y conocimiento del entorno alpino sugieren que no era un migrante reciente, sino alguien que había vivido en la región durante años o décadas. Sin embargo, su aislamiento genético indica que nunca se integró completamente en las redes sociales locales. Esta paradoja podría reflejar la existencia de jerarquías sociales más complejas de lo que los arqueólogos habían imaginado. Es posible que existieran castas o clases sociales basadas en origen genético, donde ciertos linajes tenían acceso restringido al matrimonio o la reproducción. Los avances tecnológicos que han permitido descifrar los secretos genéticos de Otzi representan una revolución en la arqueología moderna. La primera secuenciación de su genoma en 2012 utilizó tecnología que ahora parece primitiva comparada con los métodos actuales. Los estudios más recientes han empleado técnicas de secuenciación de nueva generación que pueden extraer y analizar ADN altamente degradado con una precisión sin precedentes. Estas mejoras han permitido no solo corregir errores de interpretación anteriores, sino también detectar variantes genéticas raras que habían pasado desapercibidas. Por ejemplo, los análisis originales habían sugerido incorrectamente que Otzi tenía conexiones genéticas con poblaciones sardas modernas. Los nuevos estudios han demostrado que esta conclusión se basó en muestras contaminadas con ADN moderno. La secuenciación actual tiene niveles de contaminación 10 veces menores que los estudios de 2012. Estos avances tecnológicos también han revelado detalles físicos sorprendentes sobre Otzi. Contrariamente a las reconstrucciones anteriores que lo mostraban con cabello abundante y piel clara, los análisis genéticos más precisos indican que probablemente era calvo, tenía la piel oscura y ojos marrones. La capacidad de extraer información tan detallada de muestras de 5.300 años de antigüedad abre posibilidades extraordinarias para la investigación futura.
Cada nuevo individuo antiguo cuyo genoma se secuencia añade piezas al rompecabezas de la historia humana europea. El caso de Otzi no es único en revelar la complejidad de las migraciones prehistóricas europeas. Estudios genéticos recientes en otras partes del continente han identificado patrones similares de linajes raros y extinciones poblacionales. Por ejemplo, investigaciones en el Reino Unido han revelado que los constructores de Stonehenge fueron completamente reemplazados por migrantes de Europa continental hace aproximadamente 4.500 años. En Iberia, estudios genéticos han mostrado múltiples oleadas de reemplazo poblacional durante el Neolítico y la Edad del Bronce. Estos patrones sugieren que la Europa prehistórica experimentó niveles de migración y reemplazo poblacional mucho más altos de lo que los arqueólogos habían sospechado. El aislamiento genético de Otzi podría ser representativo de muchas otras poblaciones pequeñas que fueron marginadas o eliminadas durante estos periodos de cambio demográfico intenso. La integración de datos genéticos con evidencia arqueológica tradicional está revolucionando nuestra comprensión de la prehistoria. En lugar de transiciones graduales y pacíficas, estamos observando evidencia de cambios rápidos, conflictos y extinciones que han dejado pocas huellas en el registro arqueológico material. Otzi no era simplemente un hombre de su tiempo, era, en muchos sentidos, un superviviente de un mundo que ya estaba desapareciendo. Su ADN, su linaje único y su muerte violenta apuntan hacia una historia mucho más profunda y compleja que la de un simple viajero prehistórico. No pertenecía completamente al lugar donde fue encontrado, y quizás precisamente por eso su historia no terminó con su muerte. Al contrario, apenas estaba comenzando. Gracias a los avances de la ciencia genética moderna, hoy sabemos que su cuerpo momificado guarda claves únicas sobre migraciones ancestrales, culturas perdidas y linajes que ya no existen. Es un testigo silencioso de un pasado que casi nadie recuerda, pero que aún permanece vivo, congelado en sus huesos y preservado en su ADN. Mientras su rostro ha sido meticulosamente reconstruido, sus objetos cuidadosamente restaurados y sus heridas exhaustivamente estudiadas, sigue habiendo algo en el que escapa a la explicación completa. ¿Quién fue realmente Otzi? Quizás nunca lo sabremos con certeza absoluta, pero cada célula de su cuerpo nos recuerda una verdad fundamental. La historia de la humanidad no está escrita únicamente en libros y monumentos. Está codificada en la sangre, preservada en los huesos, y a veces, milagrosamente conservada en el hielo eterno de las montañas. Su legado trasciende los límites de la arqueología tradicional. Otzi se ha convertido en un símbolo de la aplicación de la ciencia moderna a la comprensión del pasado ancestral. Su historia demuestra que cada individuo antiguo puede contener información genética única que revoluciona nuestro entendimiento de la historia humana. En un sentido más amplio, Otzi nos conecta directamente con nuestros ancestros más remotos. A través de su ADN, podemos rastrear las migraciones épicas que poblaron Europa, entender las presiones evolutivas que moldearon a nuestros antepasados, y apreciar la increíble diversidad genética que una vez existió pero que ahora se ha perdido para siempre. La historia de Otzi está lejos de haber terminado. Cada avance tecnológico en secuenciación de ADN antiguo promete revelar nuevos secretos sobre este enigmático hombre de hielo. Los científicos continúan analizando diferentes aspectos de su genoma, buscando pistas adicionales sobre su origen, su vida y las circunstancias de su muerte. Futuras investigaciones podrían revelar conexiones genéticas con poblaciones aún no estudiadas, proporcionando nuevas perspectivas sobre las migraciones neolíticas. También es posible que nuevos descubrimientos arqueológicos identifiquen otros individuos con linajes genéticos similares, ayudando a reconstruir la historia completa de su pueblo. Mientras tanto, Otzi permanece como un recordatorio fascinante de la complejidad de nuestro pasado ancestral. Su historia desafía las narrativas simplificadas sobre la prehistoria europea y nos recuerda que detrás de cada descubrimiento arqueológico hay historias humanas individuales de supervivencia, migración, conflicto y, a veces, tragedia. Si este viaje al pasado genético te ha fascinado, déjanos saber en los comentarios qué aspecto de la historia de Otzi te resulta más intrigante. ¿Era realmente un forastero genético o el último representante de una población antigua? ¿Qué crees que causó la extinción de su linaje materno? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido sobre arqueología genética y los misterios del pasado humano. Porque como demuestra la historia de Otzi, el pasado aún guarda secretos extraordinarios esperando ser descubiertos.